La doctora Mantilla es politóloga de la Universidad Javeriana. Hizo su doctorado en Historia de las Migraciones y los Conflictos en el Mundo Global y se ha caracterizado en los últimos años por transitar de los estudios latinoamericanos sobre el tema de drogas y seguridad transnacional al tema de la geopolítica del Caribe, especialmente del Caribe suroccidental, y muy específicamente en el ámbito que circunda el archipiélago de San Andrés y Providencia. En esa dirección vienen haciendo en los últimos años sus aportes para discutir de diferente punto de vista el tema de las relaciones internacionales que se generan a partir de ese entorno caribeño, las limitaciones de los gobiernos, las aproximaciones que tienen con el mundo caribeño, pero también los temas de seguridad que están implícitos y de alguna manera intrincados en ese proceso de las relaciones internacionales. Para mí siempre es un gusto presentar a la profesora Mantilla. Muchas gracias a ti, Raúl, y a los organizadores de Acuelec. Por supuesto, para mí es un gran honor poder compartir este espacio con todos y todas ustedes. Estoy contenta de ver mucha gente joven, porque pues bueno, vamos a hablar de un asunto de relaciones internacionales, de un asunto de política exterior también y de un asunto de integración regional. Entonces quisiera contarles que en el año 2018, en nuestro grupo de investigación, que justamente lidera el profesor Raúl Romano, es un grupo llamado Nación, Región y Relaciones Internacionales de Colombia y el Caribe de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros nos propusimos investigar sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua, así como acerca de las posibilidades de encontrar salidas cooperativas al dilema de la división del espacio marino o del maritorio que dejó los sucesivos fallos de la Corte Internacional de Justicia. En su momento, nosotros en el grupo publicamos un artículo desarrollando la propuesta de una reserva de biosfera Seaflower transfronteriza, que debo decir es una propuesta inicialmente pensada por y para las comunidades raizales en San Andrés. Pues de hecho lo que nosotros hicimos fue tomar una idea que ya las comunidades tenían mucho tiempo atrás desarrollando y pensando. Recuerden ustedes que la llamada Reserva de Biosfera Seaflower fue declarada en el año 2000 por la UNESCO. Fue una iniciativa puramente local, puramente raizal, que nos dio de las bases sociales. Pero luego de eso ha tenido que ir evolucionando en conceptos un poco más amplios que nos permitan, frente a esos desafíos de los litigios en la Corte Internacional, llevar el concepto de la reserva hacia otro espacio, que es un espacio mayor, que es el espacio transfronterizo. Entonces nosotros en la universidad que hicimos fue intentar perfeccionar la idea de la reserva de biosfera transfronteriza, haciendo investigación que nos permitiera como ya intentar ponerle dientes a ese mecanismo, más allá, digamos, de una idea, si se quiere, pues como narrativa o retórica que hay en las comunidades acerca de la situación. Bueno, hoy casi una década después, y debo decir que ningún avance gubernamental hecho en la materia, quisiera retomar esta investigación para revisar las perspectivas reales del desarrollo de esa reserva de biosfera transfronteriza, y voy a aprovechar un poco para hilarlo incluso con la conferencia del doctor Munera de la tarde de ayer, cuando él plantea también la idea de un Caribe, ¿no? Casi que todo un Caribe pensado como una reserva de biosfera, una reserva de protección ambiental, pero me interesa que hoy, al aterrizarlo a un caso concreto, en medio de un litigio, podamos ver lo que ello implica en la vida real en términos de política pública, toma de decisiones, desafíos, aspectos concretos de la administración conjunta de esos espacios. Quiero hacer también una especie de balance en estos últimos años de la respuesta tanto local como nacional de los actores que han estado aquí mayormente involucrados y que han sido afectados, obviamente, las comunidades,
por ese último fallo de la Corte Internacional que fue en el año 2023. Y un desafío aún mayor que creo que va a quedar tal vez pendiente y es cómo pensarse esa idea de una reserva de biosfera transfronteriza desde abajo, una idea que debe ser alimentada, gestionada por y para las propias comunidades locales, entre otras cosas como una estrategia para superar los problemas del desarrollo y los problemas de la dependencia en estas pequeñas islas y áreas maritorios del Caribe insular colombiano. Voy a trabajar con un argumento general, y es que la última sentencia de la Corte Internacional de Justicia en 2023, lejos de poner fin al conflicto ocasionado por el litigio marítimo territorial entre Colombia y Nicaragua, dejó abiertos muchos desafíos relacionados con la gobernanza de las áreas marinas, en lo relativo a la protección ambiental, los derechos de las comunidades raizales y fronterizas, la administración de los recursos naturales, entre otros, en un espacio ecológicamente interdependiente como es esta reserva de biosfera Sea Flower. Así, el conflicto, y esto es, digamos, lo interesante de la reflexión, es que pese a que la Corte Internacional de Justicia consideró ya cerrado, concluido, ¿no?, el litigio desde el punto de vista jurídico, en cambio, desde el punto de vista de la cooperación, dejó abierto un mandato, de hecho, y un escenario que nos lleva a pasar, digamos, de un problema clásico de soberanía hacia un problema de gobernanza ambiental e internacional que incluye temas sensibles como la pesca ilegal, el tráfico de especies protegidas, la extracción no regulada de recursos marinos, la utilización de áreas remotas para actividades transnacionales, entre otros tantos problemas que suceden en el maritorio o en la relación entre territorio y maritorio. La necesidad de implementar esta figura de una reserva de biosfera transfronteriza sigue siendo un tema pendiente para las comunidades locales, que aún requiere de formas complejas de gobernanza multinivel. Y creo que al final voy a referirme un poco a cuál ha sido la postura que han tomado los dos gobiernos recientes, digamos, después del fallo del 2023, el último fallo, que prácticamente pues, son los gobiernos de Gustavo Petro y el gobierno de Daniel Ortega, para ver cómo ellos interpretaron, cuáles fueron las posturas, las acciones concretas que llevaron a cabo en torno a una disposición al diálogo y a la importancia de consolidar un acuerdo entre los dos países que se haya traducido o no en una voluntad política y en mecanismos reales estables de cooperación entre estos dos países, ¿no? Y ojalá entre algunos países más que circundan la zona y que también pueden tener intereses bastante claros, ¿no?, sobre la administración de estas áreas. Bueno, yo quisiera primero que todos observáramos este mapa. Este es un mapa de las delimitaciones fronterizas del Caribe. Me gusta que haya jóvenes acá porque a veces entender este mapa del Caribe y recurrir a la geografía siempre es un desafío. Ayer lo decía también el profesor Mundo. Lo que observamos acá es un complejo entre cruzamiento, fragmentación, división de límites territoriales, que no sé, tal vez alguna otra zona en el Pacífico, en el Asia, pudiera tener, pero por lo menos en esta zona, digamos, del hemisferio occidental, diría yo, es el escenario más complejo de divisiones y fragmentaciones administrativas y políticas, ¿no? Administrativas y políticas. Y esto hay que decir, es el resultado, no es, digamos, resultado de otra cosa que de la historia, ¿no?, de los dominios, los imperios, las pugnas, las disputas coloniales de los grandes imperios europeos, fundamentalmente, que tuvieron esta historia, ¿no?, esta historia de dominio y posesión en el Caribe. Yo diría en todo caso que pues, no hay que desconocer que a pesar de esta gran fragmentación, pues tenemos unos ciertos esquemas, foros, acuerdos de cooperación, de integración, como son
la CARICOM, como una propia asociación de Estado del Caribe que viene desarrollando lo suyo, ¿cierto? Pero esto se aleja mucho, por ejemplo, de esa idea que uno de los pensadores y filósofos más importantes, Eric Williams, vamos a decir que fue casi que el padre, ¿no?, del regionalismo caribeño, se imaginó, ¿no?, en su momento cuando estos estados comenzaron a independizarse, este pensador se imaginaba, ¿no?, una especie de gran unidad política de varias de estas islas, sobre todo del espacio del Caribe, de las Indias occidentales, de las llamadas Indias occidentales, y una perspectiva, creo, de muchos pensadores y filósofos caribeños que siempre se pensaron un espacio integrado como respuesta a los problemas de la dependencia colonial, del subdesarrollo económico, entre otras grandes problemáticas, ¿no?, los desafíos, ya más recientemente los desafíos ambientales, turísticos, etcétera, etcétera. Esto simplemente para que nos hagamos una idea de a qué nos enfrentamos cuando entramos en este propósito de pensarnos un nuevo paradigma, una reserva de biosfera caribeña o de una reserva de biosfera compartida entre Colombia y Nicaragua, como es lo que vengo a proponer aquí, porque ya vamos a ir entendiendo por qué podría resultar más difícil y más utópico de lo que nos imaginamos. Bueno, esta es una breve síntesis del contenido que quiero abordar hoy. Voy a muy esquemáticamente, porque no me puedo, digamos, detener en una explicación de principio a fin muy profunda acerca del litigio entre Colombia y Nicaragua. Sobre todo quiero aterrizar a las últimas disposiciones del fallo de 2023 de la Corte Internacional de Justicia, que es el que nos pone en discusión esta idea de la gobernanza marítima o marina más reciente. En segundo lugar, voy a hablar ya de qué implica, ¿no?, eso de una gobernanza compartida de las áreas marinas, cuáles son algunos de los enfoques teóricos, las perspectivas de análisis de esa idea de una gobernanza compartida de áreas marinas. En tercer lugar, voy a empezar ya a discutir y a reflexionar sobre el proyecto inacabado de la Reserva de Biosfera Sea Transfronteriza, qué está en juego en ese proyecto y qué perspectivas reales tiene de desarrollarse, y voy a acompañarlo pues, de un pequeño análisis sobre diplomacia, gobierno y política entre los estados, ¿no?, y los gobiernos pues, más involucrados en el proceso. Me interesa que nuestros asistentes jóvenes observen cómo estaba constituido el espacio marino antes del litigio que comenzó entre Nicaragua y Colombia en el año 2000, en el año 2001, cuando Nicaragua por primera vez demanda a nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia. Este era nuestro espacio de, digamos, soberano, de dominio en el océano, en el Mar Caribe, perdón, en el Mar Caribe. Como les digo, en el 2001, Nicaragua demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, basado en un análisis del que conocemos como Tratado de Guerra Bálsamo de 1928, en donde este vecino país le pide a la Corte, le solicita a la Corte que defina la soberanía sobre el archipiélago, sus islotes, y además que en virtud de la nueva legislación sobre el mar, defina una nueva delimitación también de las aguas en el Mar Caribe. Luego de que Colombia, bueno, emite unas ciertas excepciones a la Corte y demás, en 2007 se resuelve que, en efecto, Colombia mantiene la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los de Quitasueño, Serrana, y otras pequeñas islas que pertenecen ahí al archipiélago. Pero como ustedes pueden ver, la Corte Internacional define que en efecto, y eso pues, es una realidad hasta el día de hoy, San Andrés, Providencia y Santa Catalina son islas que pertenecen a Colombia. No obstante, la Corte en 2007 va a determinar que
lo que refiere a la delimitación y a la frontera marítima es un tema todavía en estudio y que tiene que ser decidido de manera posterior. En el año 2012, el 19 de noviembre, la Corte emitió una de las decisiones, o vamos a decir que es la decisión más importante sobre este caso. Básicamente lo que dice es que Colombia en efecto conserva la soberanía sobre la frontera de los Caribe, pero que Nicaragua sí va a poder redefinir su frontera marítima, de modo que empezamos a observar ya y a tener otras líneas, otra delimitación de las áreas marítimas, en donde Nicaragua tiene aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo que anteriormente venían siendo administrados por Colombia. Entonces, básicamente, este es el nuevo mapa, resultado de esa decisión de la Corte, y lo que observamos aquí en comparación al mapa anterior, como pueden ver, es ahora un espacio, una zona marítima fragmentada, en donde pues, otros dos cayos quedan enclavados, aquí en la zona superior, y se recorta significativamente el área de dominio, el área de influencia de Colombia alrededor de las islas de San Andrés, Providencia de Santa Catalina y otros cayos menores que aparecen aquí. Después del fallo de 2012, recordemos que Nicaragua presentó nuevas demandas. Primero, alegó que Colombia incumplía la sentencia al continuar ejerciendo el control en áreas marítimas reconocidas a este país. Recordemos que prácticamente Colombia no aceptó el fallo en su momento y básicamente se siguieron desarrollando algunas de las actividades de pesca, de extracción de recursos naturales, las fuerzas del Estado, la Armada, etcétera, siguieron transitando por estas zonas y pues Nicaragua inmediatamente recurrió de nuevo a la Corte para demandar que Colombia no estaba cumpliendo la sentencia en relación con esa nueva delimitación marítima que había establecido en el fallo anterior. Y en segundo lugar, Nicaragua solicitó, además de lo ya obtenido, el reconocimiento de una plataforma continental aún más amplia, es decir, una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, que habría ampliado considerablemente sus derechos sobre el fondo marino. ¿Qué respondió la Corte? Aquí es donde me interesa que hagamos un poquito más de énfasis. La Corte emitió dos fallos, uno en 2022 y uno en 2023. En el fallo de 2022 determinó que Colombia había vulnerado efectivamente algunos derechos soberanos de Nicaragua mediante actividades oficiales en las zonas marítimas adjudicadas en 2012, pero al mismo tiempo rechazó algunas de las pretensiones nicaragüenses, especialmente relacionadas con restricciones generales a la pesca artesanal de la comunidad raizal. Y en el año 2023 emitió otro fallo en el cual la Corte rechaza la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de 200 millas cuando se superpone con las zonas marítimas de Colombia. Esto pues, fue incluso gracioso porque pues, recuerdo que aquí en Colombia, ya estando en el gobierno de Gustavo Petro, esto se consideró una victoria jurídica para Colombia, ¿no? El que Nicaragua no haya podido extender su plataforma continental, pero la verdad Colombia no ganó nada. La verdad es que, digamos, no perdió más. Esa sería la lógica del caso. Más que una victoria de ganar algo, lo que sucedió es que no siguió perdiendo más de lo que ya venía perdiendo. Bien. Entonces, bueno, lo que nos muestra esta pequeña cronología del fallo es que este litigio es muy importante desde varios puntos de vista, desde el punto de vista jurídico, porque constituye un precedente importante sobre delimitación marítima y plataforma continental en el derecho internacional, desde el punto de vista económico, porque las aguas en disputa contienen importantes recursos pesqueros y potenciales reservas de hidrocarburos, desde el punto de vista ambiental, porque afecta la protección de la reserva de biosfera Seaflower, como hablaremos más adelante,
además de otros ecosistemas marinos en el Caribe, y desde el punto de vista social, porque incide directamente en los derechos de pesca y la movilidad de la comunidad de San Andrés y Providencia, es decir, de la comunidad de San. Este me parece que es el mensaje más importante que queda como resultado en el fallo de 2023. Yo lo resumiría ahí para poder entrar a discutir el cambio de paradigma del que estamos hablando. En este último fallo de 2023, la recomendación expresa de la Corte Internacional de Justicia es buscar una salida negociada entre los dos países para solucionar los temas sensibles derivados del fallo. Entonces, esto es muy interesante porque la Corte no se limita únicamente a fallar, como la primera vez que lo hizo, fallar en derecho sobre un asunto de limitación y cerrar ahí el caso, sino que aquí ya propone de hecho que, y reconoce de hecho que en efecto va a haber una serie de desafíos que solo se van a poder solucionar obligando o sugiriendo, vamos a decir, porque no obliga, pero recomienda que los dos países se sienten a hablar, a negociar y a administrar, de alguna manera lograr una administración conjunta. Así es como este fallo, propongo yo, empieza a mostrarnos, empieza a orientarnos a un cambio de paradigma en el tratamiento de este fenómeno. Simplemente pues, son dos mapas que quería mostrarles. Por un lado, el mapa de la Reserva de Biosfera Seaflower, es el mapa, digamos, anterior, y si nosotros lo sobreponemos con un nuevo mapa, el nuevo mapa de limitación marítimo y territorial entre los dos países, pues vamos a encontrar que esa reserva de biosfera queda dividida entre Colombia y Nicaragua, ¿no? Y parte de sus áreas marinas protegidas. Y por este lado, este es un mapa que es resultado de una investigación que nosotros hicimos en la sede Caribe hace ya varios años, en donde lo que hacemos es representar eso que nosotros llamamos trayectorias vitales y trayectorias familiares de las comunidades raizales a lo largo y ancho de la frontera de este Caribe llamado Caribe Occidental, lo pensó Gerard Sandner, y nos encontramos un flujo, con unas cartografías sociales que desarrollamos, nos encontramos un flujo muy interesante de las relaciones transfronterizas, sociales, familiares, entre todos los habitantes de esa zona. Esto simplemente para mencionar que, aunque estemos hablando de una frontera líquida, de una frontera oceánica, que está en medio del mar, es una frontera viva, ¿no? Es una frontera de trayectos, de familias, de tránsitos, que yo creo que vale la pena considerar a la hora de pensar en este nuevo paradigma de una administración conjunta de los mares. También tenemos otro mapa, no está aquí, digamos, no lo puse, no encontré el espacio, pero es un mapa de trayectorias de pescadores vitales de la actividad de la pesca artesanal en el escenario, y nos muestra de igual manera un flujo muy interesante de cómo se van transitando estas comunidades a lo largo de las fronteras, consiguiendo insumos, pescando en un lado, pescando al otro lado de la frontera y al otro lado. Entonces, bueno, es muy interesante en ese sentido también. Voy a pasar rápidamente por aquí, porque creo que pues, no es el propósito tampoco entrar muy a profundidad en la teoría, pero sobre todo me interesa que veamos que hay ya unos estudios, unos enfoques acerca de estas gobernanzas compartidas de las áreas marinas. Hay que decir, en todo caso, que son sobre todo estudios y es una literatura que proviene del primer mundo del norte global, ¿sí? Y que está inserta en lo que conocemos como el paradigma pues, del orden liberal, ¿sí? De las relaciones internacionales pensadas desde el orden liberal, desde la interdependencia y otras corrientes, y creo que es una deuda en todo caso, porque ya es un trabajo que hemos venido haciendo también con el profesor Dubán en las investigaciones sobre diplomacias paralelas, es ese trabajo de recoger las visiones más latinoamericanas,
más locales, más caribeñas, que nos puedan ayudar a pensar esto de la gestión y la administración compartida. Tenemos a estos autores, Briston, Warner, Boyle, Rodwell, que sostienen que los océanos constituyen sistemas ecológicos continuos cuyo funcionamiento trasciende las fronteras estatales, pero que además hay una serie de instrumentos internacionales que nos ayudan a entender esa transformación. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tenemos la Convención sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo sobre Biodiversidad Marina, más allá de la jurisdicción nacional, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre otros. Hay otro tipo de enfoque que es el llamado enfoque ecosistémico, que nos muestra un cambio en la literatura a través de cómo tomar decisiones sobre recursos marinos que deben adoptarse considerando el funcionamiento integral del ecosistema y no únicamente los límites políticos. Tenemos aquí a otros autores que representan esa línea de pensamiento y que nos llaman la atención sobre, lo falso que puede ser llegar a intentar procesos ecológicos como migraciones de especies, conectividad de arrecifes coralinos, circulación oceánica, reducción pesquera, resiliencia climática, son todos temas que van mucho más allá del límite de la soberanía y que son cada vez más temas transnacionales que deben administrarse y tratarse en conjunto. Está también la perspectiva de los bienes comunes de Elinor Ostrom. De hecho, esta fue una de las perspectivas que nosotros trabajamos en aquel artículo que les comento, que básicamente nos dice que la sostenibilidad depende menos de la propiedad exclusiva del recurso que de la existencia de instituciones capaces de generar confianza, reglas compartidas, monitoreo, mecanismos de discusión, resolución de cuáles son conflictos y participación de los usuarios. Otra de las perspectivas es la perspectiva de las áreas marinas protegidas transfronterizas. En este caso se estudian sobre todo algunas áreas marinas o incluso también parques ambientales que comparten varios países y que son áreas protegidas en la práctica y que permiten coordinar esa conservación ambiental entre estados vecinos sin que se afecte la soberanía de cada uno. Y aquí algunas experiencias exitosas como el Parque Marino del Mar de Wadden de Países Bajos, Alemania y Dinamarca, el Gran Ecosistema Marino de Venezuela, de Namibia, Angola y Sudáfrica, el Parque Internacional del Mar Rojo, la iniciativa del Triángulo de Coral, entre estas islas en el Asia Oriental. Y aquí, lo trabajamos nosotros en la investigación anterior, son ejemplos de reservas de biosferas transfronterizas. Nos pareció que estas dos eran claves porque se acercan bastante al tipo de contexto que tenemos con Nicaragua y con Colombia. Tenemos la reserva de biosfera intercontinental del Mediterráneo entre España y Marruecos, y tenemos también que hay que decir, esa reserva intercontinental entre España y Marruecos es también el resultado después de un litigio, ¿no? Fronterizo. Entonces, que nos muestra que efectivamente después de pasar por el conflicto se puede entrar en la administración conjunta y en cooperación. Y está la reserva del Trifinio Fraternidad entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que es una reserva no marítima, sino territorial, pero que incluye cuerpos hídricos, incluye ríos, lagos, bueno, alguna geografía hídrica que hay allí interiormente, y que en todo caso también nos muestra que aquí muy cerca en nuestro propio contexto en Centroamérica hay ejemplos de reservas de biosfera que por lo menos, vamos a decirlo, que jurídicamente están propuestos y funcionan. En la práctica probablemente haya muchos más desafíos, pero que están configuradas ya de una manera legal. Vienen también las ideas sobre la gobernanza multinivel, y la gobernanza multinivel, que también es trabajada por otros autores muy del orden liberal, sostiene que esos problemas ambientales complejos que surgen en estos conflictos internacionales no se pueden resolver exclusivamente desde los gobiernos nacionales, sino que, fíjense ustedes, requiere de una gran cantidad de actores
requiere de la articulación de una cantidad de intereses y estrategias que allí se revelan entre organismos internacionales, estados, gobiernos locales, pueblos indígenas, comunidades costeras, universidades, organizaciones ambientales, sector pesquero, etc. Muy bien, esto es simplemente como una especie de recorrido de un estado del arte, una visión más teórica, que nos ayuda a ver también qué implica, ¿no? Yo quisiera decir que en lo que refiere a este proyecto inacabado de la Reserva de Biosfera Seaflower, que es la que aquí nos interesa, nosotros tendríamos que decir que, o bueno, tendríamos que recordar que esta reserva de biosfera es una de las áreas marinas protegidas más extensas del Caribe, que además tiene una extraordinaria biodiversidad y elevados niveles de endemismo. Como les dije anteriormente, tras la sentencia del 2012, una parte importante de esta reserva quedó bajo jurisdicción marítima de Nicaragua, mientras que Colombia mantuvo la administración ambiental sobre el archipiélago y varias otras áreas insulares. Por supuesto que esta situación de división de la reserva genera ahora una serie de problemas prácticos, que son estos. Básicamente, el hecho de que, bueno, puedo decir que el primer hecho problemático es que la propia idea o figura de la reserva queda desdibujada por la decisión de la Corte Internacional, queda en un limbo, digamos, como jurídico y administrativo. Y eso que implica que entonces ya no hay una autoridad ambiental. Previamente la autoridad ambiental era coralina, ¿no?, que está en el archipiélago, o incluso el propio Ministerio de Ambiente de Colombia, pero ya hoy en día entonces está difusa, no está esa autoridad ambiental, y mucho menos de manera conjunta, ¿no?, pensada y construida con Nicaragua. Hay además una serie de diferencias regulatorias en materia pesquera. Todos sabemos que tanto Nicaragua como Colombia regulan la pesca de maneras muy diferentes. Lo que sabemos es que Nicaragua no define, por ejemplo, periodos de veda para la pesca, realiza una especie de explotación mucho más intensiva de esta actividad económica, y no conoce ese camino previo de administración de los recursos que ya Colombia venía desarrollando mucho tiempo atrás, simplemente por tener influencia sobre sus aguas, ¿no? Dificultades para controlar la pesca ilegal, por supuesto, entonces ya no hay quien controle y quien regule si se pesca ilegalmente en esta zona o no. Problemas para coordinar investigaciones científicas, mayores costos de vigilancia ambiental, obstáculos para la conservación integral del ecosistema, entre otros.